nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1980 y 1988 tuvo lugar una durísima contienda entre el Irán de Jomeini y el Irak de Saddam Hussein. Una guerra despiadada en la que los países occidentales atizaron a Saddam para que cayese sobre el Irán revolucionario islámico. Una guerra que realmente libraron los estados más poderosos del mundo contra Irán mediante país interpuesto. Y lo más asombroso es que el comparativamente poderoso ejército iraquí no pudo derrotar a unos iraníes que todo lo que tuvieron para frenar la potencia de su enemigo fue su disposición al sacrificio. Lo vemos. Desde el mismo día del triunfo, la revolución iraní hizo gala de una lejanía equidistante de las grandes potencias, tanto de Estados Unidos como de la URSS, sumado a la propia naturaleza del fenómeno chií, propició el que estadounidenses como soviéticos concluyesen en que la extensión de la revolución era la peor de las noticias. Había que acabar con ella antes de que se afirmase y, aún más, antes de que se extendiese. Y en las circunstancias de 1980 el único modo de conseguirlo era mediante la guerra. Pero ni una Unión Soviética enfangada en Afganistán ni unos Estados Unidos todavía escaldados de Vietnam estaban dispuestos a asumir los costes, en todos los sentidos, de una guerra así. Entonces, ¿qué hacer? La solución la brindaría Saddam Hussein, que acababa de alcanzar el poder en el vecino Irak y que albergaba ambiciones de liderazgo en Oriente Medio. Jugando con los codiciosos apetitos de este, los occidentales confiaban en que les hiciera el trabajo sucio. Para Saddam no faltaban razones para la guerra. En primer lugar, ambicionaba la región del Juzestán, situada en el suroeste de Irán, poblada por árabes y que producía el 85% del petróleo de Irán, uno de los más fabulosos yacimientos del mundo, tanto de crudo como de gas natural. Por si fuera poco, resultaba evidente el peligro que el régimen chií representaba para un Irak que contaba con el 60% de chiitas. Además, Jomeini y Saddam se profesaban una profunda antipatía mutua. La guerra estalló en septiembre de 1980 con un potente y sorpresivo ataque iraquí tras recibir el apoyo del mundo árabe, en especial las monarquías del Golfo Pérsico. El ejército iraquí contaba con 10 divisiones de infantería y 2 mecanizadas, más de 2.500 carros de combate, unas 1.000 piezas de artillería y una aviación de primera calidad. Los iraníes, por el contrario, casi carecían de fuerzas armadas, por las purgas llevadas a cabo entre la oficialidad y el generalato y la expulsión de los norteamericanos, sin los que ni los tanques, ni los aviones, ni la tecnología funcionaban. Saddam, además, estaba convencido de que la población se rebelaría contra Jomeini. El ataque iraquí golpeó en el vacío ante la previsión iraní de dispersar sus aparatos. Aunque en tierra las cosas fueron mejor para los iraquíes en las primeras semanas, Irán reaccionó a base de coraje y envió a la pobremente armada Guardia Revolucionaria, los Pasdaranes, que detuvieron a las fuerzas de Saddam. A comienzos de diciembre, Saddam pasó a la defensiva. Estaba claro que aquella guerra no iba a ser el paseo militar en que pensaban en Bagdad. El conflicto se transformó en una guerra muy parecida a la Primera Guerra Mundial. Trincheras, alambradas, nidos de ametralladora, bombardeo de ciudades y gases. Los iraquíes usaron de estos con abundancia. Se calcula que unos 50.000 iraníes murieron a causa de su empleo. Unos meses más tarde, ya en 1982, la guerra dejó de librarse en territorio persa. Teherán había levantado un nuevo ejército recuperando a los militares purgados, apelando a su patriotismo y llamando al voluntariado. El potente ejército de Saddam se estrelló contra la dureza de la resistencia iraní y ya no se recuperaría. Intentaría incluso hacer la paz con Jomeini, pero este rechazaría dicha posibilidad. Irán perdió unos 800.000 hombres e Irak la mitad de esa cifra, pero sobrevivió, con lo que se le puede considerar vencedor de la guerra. Además, Saddam consiguió el efecto contrario al que buscaba. Si hubo algo que consolidó la revolución iraní, eso fue la guerra contra Irak. Al fin y a la postre, incluso la ONU condenó a Irak como potencia agresora. Pues tenemos hoy para hablar de este tema que creo verdaderamente interesante a don Nico Roa. Don Nico, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, como se ha dicho, la guerra de Irán-Irak es una guerra muy cruel, es una guerra fundamentalmente atizada por las potencias occidentales contra el Irán revolucionario que surge en aquel momento y que deja absolutamente atónitos a los occidentales que no saben muy bien cómo manejar la situación. Y digo que es una guerra por país interpuesto porque se empuja a Irak a esa guerra contra Irán. Realmente son las potencias occidentales los que les están haciendo, los que le están haciendo la guerra a Irán por medio de Irak. La revolución islámica en Irán fue un trueno, fue un cataclismo a nivel mundial que ningún país supo percibir, ni aventurar, ni advertir. Estamos hablando de una situación absolutamente inédita
porque Irán era el gendarme de Oriente Medio de los Estados Unidos, que tenía 50.000 asesores militares para enseñarles en el manejo del más sofisticado armamento que había en el parque, en el mercado. Estamos hablando de los F-14 Tomcat, las fragatas tipo Spruance, sistemas electrónicos complejísimos que a los mismos americanos les costaba manejar y que además estaban desde Irán poniendo antenas a la Unión Soviética, que era el vecino del norte. Por otra parte estaba el siempre omnipresente Mossad, que tenía unas conexiones privilegiadas con el Shah de Irán, y nadie pudo percibir que venía una revolución del cariz tan original cual fue la revolución iraní. Cuando esto ocurrió, los cimientos de Occidente y de Oriente, en la parte soviética, se conmovieron. Israel dijo: todo el frente oriental de Occidente se ha desmoronado. Claro. Entonces no se supo encauzar de una manera unas relaciones con el nuevo Estado que nacía, y se intentó laminarlo. Primero por medio de sanciones, etcétera, y finalmente optando por el recurso más plausible y el que mejor manejan las potencias internacionales, como es la guerra. Y entonces aquí, sí, las potencias que se emplearon contra Irán no quisieron asumir el riesgo. Una venía de la guerra de Vietnam y otra estaba sufriendo la guerra de Afganistán, y pusieron a un peón de brega, que era una nación muy agresiva y muy beligerante, que era Irak, a la que armaron, a la que proveyeron de fondos y a la que lanzaron a la arena de una guerra que, como veremos, fue extremadamente sangrienta. A la arena del desierto, una nación que efectivamente militarmente